Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hola, Belén. Hola, Juanjo. Iniciamos un nuevo programa donde vamos a repasar la agenda semanal del Sumo Pontífice. Vamos a revivir lo que fue su última catequesis, su encuentro con los nuevos obispos y anunciar un nuevo viaje que hará en el mes de noviembre. Claro, porque el Santo Padre, Belén, amigos, no para de un viaje apostólico a otro. Y en el programa de hoy vamos a compartir, como siempre, la catequesis, sus enseñanzas, la audiencia general, bueno, y todos estos gestos y dichos del Santo Padre que mucho nos enseña. Iniciamos entonces un nuevo Francisco a diario. En su mensaje previo al rezo mariano del Ángelus, el Papa Francisco recordó las tres parábolas, la de la oveja y la moneda perdida y la del hijo pródigo, y a propósito de estos textos hizo referencia al infinito amor y misericordia de Dios, recordando que nadie puede reemplazarnos en el corazón de Dios y que cada uno somos muy importantes para Él. En su mensaje previo al rezo del Ángelus, el Papa Francisco retomó el Evangelio del día. El Evangelio comienza diciendo que algunos criticaban a Jesús por estar con recaudadores de impuestos y pecadores. Francisco recordó que en cada misa, en cada iglesia, Jesús da la bienvenida a los pecadores y come con ellos. Es feliz de recibirlos en su mesa, donde se ofrece por nosotros. A las personas que lo critican, Jesús les responde con tres parábolas, la de la oveja, la moneda perdida y la del hijo pródigo. Sobre estas parábolas, el Papa dijo que Dios no se resigna, a Él realmente le importamos. A Él realmente le importas tú, que aún no conoces la belleza de su amor, tú que aún no has recibido a Jesús en el centro de tu vida, tú que no puedes vencer tu pecado, dijo el Papa. El Santo Padre continuó diciendo que nadie puede reemplazarnos en el corazón de Dios. Somos valiosos para Él. Dios nos espera, no se cansa ni se desanima. Cada uno de nosotros es aquel hijo que vuelve a abrazar. Y aunque hayamos cometido demasiados errores, no tenemos que tener miedo. Dios nos ama y sabe que solo su amor puede cambiar nuestras vidas. Dios no es un Dios riguroso que derrota al mal con el poder en lugar del perdón, dijo más tarde el pontífice. Dios salva con misericordia, con amor, no con la fuerza, y se propone sin imponerse. Ma questo amore infinito di Dio per noi peccatori, che è il cuore del Vangelo, può essere rifiutato. È quello che fa il figlio maggiore della parabola. Egli non capisce l'amore in quel momento e ha in mente più un padrone che un padre. È un rischio anche per noi credere in un Dio più rigoroso che misericordioso, un Dio che sconfigge il male con la potenza piuttosto che col perdono. Non è così. Dio salva con l'amore, non con la forza, proponendosi, non imponendosi. Ma il figlio maggiore che non accetta la misericordia del Padre si chiude, compie uno sbaglio peggiore, si presume giusto, si presume tradito e giudica tutto in base al suo pensiero di giustizia. Così si arrabbia col fratello e rimprovera il padre. Hai ammazzato il vitello grasso, ora che è tornato questo tuo figlio. Questo tuo figlio, non lo chiama mio fratello, ma tuo figlio. Si sente figlio unico. Anche noi sbagliamo quando ci crediamo giusti, quando pensiamo che i cattivi siano gli altri. Non crediamoci buoni, perché da soli, senza l'aiuto di Dio che è buono, non sappiamo vincere il male. Oggi non dimenticatevi, prendete il Vangelo
e leggete le 3 parabole di Luca capitolo 15. Vi farà bene, sarà salute per voi. En una audiencia con miembros de la Asociación Italiana de Oncología Médica, el Papa Francisco habló sobre la eutanasia y dejó en claro su postura en contra de esta práctica. Puntualmente, el Santo Padre aseguró que es totalmente falso que la eutanasia promueva la libertad personal. El Papa Francisco ha afirmado que detrás de la eutanasia radica una visión utilitarista del hombre, que se convierte en un coste para la sociedad. Esto sucede si desde el punto de vista médico no tiene esperanza de mejora o no puede evitar el dolor. Así se expresó el pontífice en una audiencia con miembros de la Asociación Italiana de Oncología Médica. El Santo Padre también señaló que la práctica de la eutanasia, que ya es legal en varios estados, solo alienta la libertad personal de forma aparente. En realidad, se basa en una visión utilitarista de la persona. Finalmente, el obispo de Roma ha invitado a los presentes a poner en práctica el compromiso de acompañar a los enfermos y también a sus seres queridos en todas las etapas de la enfermedad, y ha puesto en valor la utilidad de las curas paliativas en el tratamiento del cáncer y en otras enfermedades de tipo terminal. La pratica dell'eutanasia, divenuta legale già in diversi stati, solo apparentemente si propone di incentivare la libertà personale. In realtà essa si basa su una visione utilitaristica della persona, la quale diventa inutile o può essere equiparata a un costo se dal punto di vista medico non ha speranze di miglioramento o non può evitare il dolore. Al contrario, l'impegno nell'accompagnare il malato e i suoi cari in tutte le fasi del decorso, tentando di alleviarne le sofferenze mediante la palliazione, oppure offrendo un ambiente familiare nelle hospice, sembra più numerosi contribuisce a creare una cultura e delle prassi più attente al valore di ogni persona. El Papa Francisco solicitó a la Congregación para la Educación Católica organizar un encuentro mundial sin precedentes sobre educación, bajo el lema Reconstruir el Pacto Educativo Global. La cita será en el Vaticano el 14 de mayo de 2020 y fue el mismo Sumo Pontífice quien quiso enviar un videomensaje invitando a este encuentro mundial. El Papa Francisco ha convocado para el próximo 14 de mayo a líderes mundiales, instituciones y expertos para poner en marcha un pacto global sobre la educación, para el futuro de las próximas generaciones. El Papa espera la creación de este camino educativo que involucre a los talentos de cada generación para superar cualquier oposición. A través de un videomensaje, Francisco destacó que el objetivo de su convocatoria es reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. El pontífice se dirige a quienes trabajan en el campo educativo y de la investigación y a las personalidades públicas que a nivel mundial ocupan cargos de responsabilidad y se preocupan por el futuro de las nuevas generaciones, instándolos a promover juntos y a impulsar, a través de un pacto educativo común, aquellas dinámicas que dan sentido a la historia y la transforman de modo positivo. Construir el futuro del planeta basado en una aldea de la educación, que consiste en generar una red de relaciones humanas y abiertas en un terreno que debe estar saneado de la discriminación, con la introducción de la fraternidad. Es una de las metas de las que el Santo Padre habla en su mensaje. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà.
serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. El Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros de la Orden de los Agustinos Descalzos provenientes de distintas partes del mundo. En su encuentro, el Papa les recordó a los miembros de esta orden que no hace falta desprenderse de las raíces para ser modernos y que la tradición es la garantía del futuro. Nunca se separen de las raíces para ser modernos. Es un suicidio, alertó el Papa Francisco a los participantes en el 186 capítulo general de la Orden de los Antiguos Descalzos, a los que recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Las raíces y la verdadera tradición son la savia para que crezca el árbol, florezca y dé frutos, dijo el Papa a los religiosos. El pontífice aseguró que San Agustín no se cerró en el vasto horizonte de su mente, sino que permaneció abierto al pueblo de Dios y a los hermanos que compartían con él la vida comunitaria. Y añadió que también como sacerdotes y obispos vivió como un monje, a pesar de sus compromisos pastorales, y a su muerte dejó muchos monasterios masculinos y femeninos. Por último, el Santo Padre dijo a los religiosos agustinos que hagan memoria de su camino, o del camino que el Señor les ha hecho recorrer. Así se comprende plenamente este año del carisma, que no es algo autorreferencial, sino una comunidad viva che quiere caminar con Cristo, un Cristo vivo. Viviamo un'epoca in cui la missione al Gentes si sta rinnovando anche attraverso una crisi che vogliamo sia di crescita, di fedeltà al mandato del Signore risorto, mandato che conserva tutta la sua forza e la sua attualità. Anche io mi unisco a voi con commozione nel fare memoria dei missionari agostiniani che hanno dato la vita per il Vangelo in diverse parti del mondo
e vedo con piacere che fate tesoro di queste testimonianze del passato per rinnovare la vostra disponibilità alla missione oggi, nelle forme che il Concilio Vaticano II e le sfide attuali ci chiedono. Ahora sí, llegó el momento de hacer una breve pausa en la información. Sí, y antes les recordamos la invitación a sumarse y colaborar económicamente con el desarrollo de estos proyectos de evangelización que son parte de la obra de María. Lo pueden hacer llamando telefónicamente al 0810 y 7 veces el número 7 o bien ingresando a nuestro sitio web www.radiomaria.org.ar. Después de la pausa, continuamos entonces con más Francisco a Diario. Cerca de Dios y de los hermanos fue el pedido que el Papa Francisco hizo a los 105 obispos ordenados el año pasado y a quienes recibió en la Sala Clementina del Vaticano. La atención a los pobres y la sobriedad, dijo el Papa, son el mejor termómetro de esta cercanía y agregó que llevar una vida simple es la mejor señal de que Dios es suficiente. El Papa Francisco se reunió con más de 100 nuevos obispos que llegaron a Roma tras su ordenación episcopal. En su imagen, el Papa les aconsejó a los prelados no rodearse de lacayos ni de sacerdotes trepas que siempre buscan algo. Los obispos se encontraban participando, en la capital italiana, del tradicional curso para obispos ordenados episcopalmente el año pasado. La formación se realizó en la Regina Apostolorum de Roma y reflexionaron, entre otros temas, sobre el concepto de la sinodalidad. Como cada año, este curso fue organizado por la Congregación para los Obispos y por la Congregación para las Iglesias Orientales. En su discurso, el Papa aconsejó a los obispos cultivar la cercanía a Dios, que es la fuente de su ministerio. En ese sentido, el pontífice les recordó a los sacerdotes que existen para hacer palpable esta cercanía, pero no se puede comunicar la cercanía de Dios sin tener experiencia de ella, sin experimentarla cada día, sin dejarse contagiar por su ternura. Cada día, sin ahorrar tiempo, debemos estar frente a Jesús, llevarle las personas, las situaciones, como canales siempre abiertos entre Él y nuestro pueblo. Vedere, cioè non guardare dall'altra parte, non far finta di nulla, non lasciare le persone in attesa e non nascondere i problemi sotto il tappeto. Quindi farsi vicini, stare a contatto con le persone, dedicare tempo a loro più che alla scrivania. Non temere il contatto con la realtà, da conoscere e abbracciare. Ci occorrono vescovi capaci di sentire il battito delle loro comunità e dei loro sacerdoti, anche a distanza, ma sentire il battito. Apostoli dell'ascolto, che sanno prestare orecchio anche a quanto non è gradevole sentire. Infine, vi chiedo ancora di riservare la vicinanza più grande ai vostri sacerdoti. Il sacerdote è il prossimo più prossimo del vescovo. Como cada miércoles, el Papa Francisco brindó su catequesis en el marco de la audiencia general llevada a cabo en la Plaza San Pedro del Vaticano. En esta ocasión, el Santo Padre hizo alusión a su reciente viaje a África, que le permitió visitar Mozambique, Madagascar y Mauricio como peregrino de paz y esperanza. Durante su catequesis en la audiencia general, el Papa Francisco recordó su reciente viaje a África. Se trató de su cuarto viaje a este continente y su viaje apostólico número 31. El Papa dijo que fue a Mozambique a esparcir semillas de esperanza, paz y reconciliación en una tierra que ha sufrido un largo conflicto armado y recientemente ha sido golpeada por 2 ciclones. En tanto, y sobre Madagascar, el Papa recordó su visita a la ciudad de la amistad, en la que se trabaja por la dignidad de los más necesitados y la educación de los jóvenes. Por último, sobre Mauricio, Francisco valoró el compromiso que hay en el país por armonizar las diferencias en favor de un proyecto común, animándolos a seguir ese espíritu de acogida y favoreciendo la vida democrática.
En la ocasión, el Santo Padre aprovechó para explicar también por qué acude siempre a la Virgen en la Basílica Santa María la Mayor, antes y después de cada visita apostólica internacional. El Papa dijo: antes de iniciar un viaje y al volver, voy siempre a la Virgen para que sea ella quien me acompañe durante el viaje, como madre, para que me diga qué debo hacer para que cuide mis palabras, mis gestos. Con la Virgen voy seguro. Mozambique desee esparcer semillas de esperanza, de paz, de reconciliación, en una tierra que ha sufrido un largo conflicto armado y recientemente fue golpeada por 2 ciclones. Animé a las autoridades locales, a los jóvenes y a todos los habitantes para que sigan trabajando por el bien común y difundiendo la amistad social. En Madagascar, un país con enormes recursos naturales, pero marcado por la pobreza, los apoyé para que todos juntos puedan superar la adversidad y construir un poco más justo y desarrollado. Como signo profético, visité la ciudad de la amistad, Acamasoa, en la que se trabaja por la dignidad de los más necesitados y la educación de los jóvenes. Además, encontré a las religiosas contemplativas, a los obispos, a los sacerdotes y consagrados, y celebré la misa dominical junto al pueblo fiel que camina en aquella tierra. Por último, visité Mauricio, una isla que integra diversas etnias y culturas. Agradecí a las autoridades el compromiso por armonizar las diferencias en favor de un proyecto común, animándolos a seguir con ese mismo espíritu de acogida y favoreciendo la vida democrática. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. De modo particular, saludo a los universitarios para el desarrollo que trabajan en zonas carencianas de Argentina y mencionan en el Bolsón, en Río Negro, La Viña, en Salta. A todos los invito a rezar por los frutos de este viaje apostólico para que el Señor siga sosteniendo a los habitantes de Mozambique, Madagascar y Mauricio, y a la Iglesia que le conceda la valentía de seguir llevando el consuelo y la alegría del Evangelio. En el mes de noviembre, el Papa Francisco visitará Japón y Tailandia, según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. De esta manera, el Santo Padre corresponderá a la invitación de las conferencias episcopales de ambos países y el Santo Padre Francisco será el segundo Papa en visitar estas 2 naciones. El Papa Francisco viajará a Japón y Tailandia del 19 al 26 de noviembre. Así lo anunció el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. El anuncio del viaje responde a la invitación realizada por los gobiernos de ambos países, así como de los episcopados locales. El Santo Padre estará del 20 al 23 de noviembre en el Reino de Tailandia y del 23 al 26 en Japón, donde visitará las ciudades de Tokio, Nagasaki e Hiroshima, estas 2 últimas arrasadas durante la Segunda Guerra Mundial por el lanzamiento de las bombas nucleares. El Papa ya había anunciado su intención de viajar a Japón en la conversación que mantuvo con los periodistas que le acompañaban en el viaje de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá el pasado 23 de enero. Sin embargo, en aquella ocasión no había detallado las fechas concretas, aunque sí se conocía que se estaba pensando en el mes de noviembre. El tema del viaje apostólico a Japón se centra en la protección de la vida y la creación. Proteger cada vida es el lema elegido para la visita, tomado de la oración cristiana con la creación, que concluye la encíclica de Francisco, Alabado sea el cuidado de la casa común. En tanto, para su visita a Tailandia, el lema será Discípulos de Cristo, discípulos misioneros,
con referencia a un aniversario importante, que es el 350 aniversario del establecimiento del Vicariato Apostólico de Siam, erigido en 1669. En más de una ocasión, Francisco hizo público su deseo de visitar estos países. Durante la pasada solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco le obsequió al patriarca de Constantinopla, Bartolomé, una urna con fragmentos óseos de San Pedro. Después de unos meses, el Papa le envía una carta al patriarca explicando el significado de estas reliquias. El Papa Francisco remitió una carta a Bartolomé, patriarca ecuménico y arzobispo de Constantinopla, para explicarle las motivaciones que lo llevaron a obsequiarle reliquias del apóstol San Pedro a esa iglesia ortodoxa. El pasado 29 de junio, el pontífice entregó el relicario, que contiene algunos fragmentos de hueso del apóstol, al arzobispo Job, jefe de la delegación que participó en el Vaticano de la festividad de San Pedro y San Pablo. Los 9 fragmentos se colocaron en una caja de bronce. En la misiva el pontífice precisó: «Sentí que ese pensamiento me vino del Espíritu Santo, quien de muchas maneras incita a los cristianos a recuperar esa comunión plena por la cual nuestro Señor Jesucristo oró en la víspera de su gloriosa pasión». Como el patriarca ortodoxo ya custodia las reliquias de San Andrés, hermano de Pedro, el Papa le expresó que el encuentro de las reliquias de los dos hermanos debe recordarnos que las diferencias no pueden obstaculizar el testimonio común y la misión evangelizadora. Bueno, amigos, y de esta manera llegamos al final de otro programa de Francisco a Diario. Como todas las semanas hemos compartido las enseñanzas del Santo Padre, su agenda. Nos vamos a quedar pensando para esta próxima semana en lo que nos dijo a propósito del Evangelio del último domingo sobre el gran amor y la misericordia enorme de Dios Padre. Con ese mensaje entonces nos despedimos para reencontrarnos la próxima semana.